Esto es Escúchalo en 1.5, tu podcast de recomendaciones cinéfilas, comiqueras, manga y anime. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es nada más y nada menos que otro capítulo más de Escuchalo en 1.5, el podcast. En este espacio vamos a intentar hacer visibles esas obras, que pueden ser películas, cómics, manga o anime, que son verdaderas joyitas que pasan por fuera del radar o que están tapadas por el barrio del mainstream y que realmente vale la pena dar a conocer. Mi nombre es Pablo y por suerte para todos ustedes yo no estoy solo en esto. Junto a mí se encuentra nuestro especialista en cine Nicolás, desde Colombia nuestra artista digital Alejandra y nuestro opinólogo estrella y que habla muchísimo, Demian. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, Pablito. ¿Todo bien? Me encanta esta fantasía de que parece que recién nos conectamos todos, pero en realidad ya venimos hablando hace un montón y nos saludamos todos, ¿no? ¿Podemos decir que esta es la segunda temporada de Escuchalo en 1.5? Me gusta La el inauguración concepto. de la segunda temporada. Podemos hacernos los cancheros y decir que este es como el primer capítulo, ¿no? S201, ¿no? Sería... Bueno, puede quedar así, ¿eh? No sé cómo. Queda decisión, Excelente. me parece. ¿Qué pasó? ¿Es verdad que Nico y Pablo tuvieron ahí un viaje astral a tomar ayahuasca a un monte y estuvieron parados 3 meses? Pero se volvieron, esos son los rumores que se llegaron. El peyote no es recomendable después de los 30 años. Ya empieza a pegar fuerte. No, aparte terminamos como muy arriba con el capítulo de Navidad. Hubo ahí un bonus track, un intento de bonus track. Va a haber otro más que estamos terminando, que espero que les haya gustado. Me llamó la atención que recibí pocas puteadas por el bonus track. Pensé que iba a ser más puteado, porque esa peli la defendieron muy varios. La que hablé, que es la de Avatar, la 2, o fue demasiado intrascendente el capítulo y lo que dije fue una pelotudez. O bueno, nada, la gente se copó y se sumó. Yo opté por el silencio antes que por la crítica. Está bueno, está bien. Hiciste caso al motivo número 7 de decir no peleemos tanto. Claro. Tengo entendido igual que la mayoría de las felicitaciones llegaron por los capítulos que no subimos, ¿no? Claro, como diciendo, por favor, no Porque subamos eso. la gente nos iba aplaudiendo, otro mes sin subir. Vamos que se va, claro, otro mes. Vamos que se va, vamos que no sube más. No sube más. Pero bueno, volvimos pese a todo. Sí, Y volvimos con las energías recargadas. O eso dicen, ¿no? Pero bueno, decidimos volver con un capítulo que es muy especial porque es casi como un obligatorio. Podcast. Vos tenés un podcast de cine o de series o de lo que fuese y no puedes no dedicarle un episodio entero al género noir. Primero porque es lo más fácil, porque hay obras por todos lados, pero segundo también porque es un género que yo por lo menos disfruto muchísimo. Que tiene una cosa particular que a mí me gusta, que tiene estas cosas de los elementos recurrentes, que es como si fuera un equipo de fútbol que vos lo podés ir acomodando y planteando de forma distinta, ¿no? Digo, podés jugar con 2 delanteros, 3 delanteros, en este caso sería 2 fatales, 4 detectives privados, 4 policías corruptos, ¿no? Policías de héroes, mafiosos, digo. Hay algo que es claro, que siempre están los engaños, las traiciones, las doble traiciones, el alcohol, el jazz, los sombreros fedora. Es como un género con mucha pregnancia, ¿no? Como que enseguida lo reconoces. Cosa que no pasa con otros géneros. No, tal cual, porque incluso lo que tiene, yo pienso, no sé, por ejemplo, en un género como el terror, que como decís vos, bueno, lo reconoces enseguida. Pero dentro del terror tenés muchas subáreas, por decirlo de alguna forma, muchos subgéneros, mejor dicho. Pero el género noir es el género noir. No. Podés jugar con los elementos. En realidad, el género noir debería ser más como subgénero del policial, ¿no? Debería ser un subgénero de la típica historia de crimen, claro, digamos, sería como una desvirtuación yankee Sherlock Holmes, digamos, de la historia de Agatha Christie. Sí, yo acá le voy a tirar una papa caliente a Nicolás por ser especialista en cine, pero es como, siempre es jodido distinguir lo que es el hard boil del género noir, ¿no? Alguna vez escuché por ahí que era como que el hard boil incluye al noir sin necesariamente que sean al revés. Pero sí hay una distinción taxativa de dónde empieza uno y termina el otro. Es casi como una percepción más cuando hablas del tema. Mirá, quizás si ya nos vamos a meter directamente a lo que nos compete, con el perdón de las últimas sílabas, el cine negro en realidad como tiene varias influencias, tanto del cine, de la literatura, de la pintura.
una de las influencias eran unas novelas que se llamaban Hardboiled, que son que después, por un culpa o a consecuencia del cine negro, se empezó a llamar novela negra, que son estas novelas de Raymond Chandler o Dashiell Hammett, del detective Sam Spade, que hizo famoso Humphrey Bogart. Que justamente, como decía Dami, fue un género que vino como a cambiar un poco la literatura detectivesca de ese momento, porque hasta ese momento la novela policial era justamente esa, ¿no? Era Sherlock Holmes, era Agatha Christie, digamos, como que el chiste de la novela policial era averiguar quién era el asesino y todo se iba en eso, ¿no? En tratar de encontrar la lógica detectivesca, ver las pistas y bueno, que después el detective llegara a la conclusión media disparatada de cómo se dieron las cosas para que encontrara al asesino, ¿no? Y esto ya empieza como a patear un poco el tablero. Ya es como que la cosa se pone un poco más moralmente más ambigua con estas novelas, ¿no? Sí, es un cine negro plagado de personajes grises, de situaciones grises, donde los héroes, si son héroes, son antihéroes, el bien y el mal están ahí como coqueteando todo el tiempo. Digo, es muy difícil pararte de un lado y defender a alguien porque todos tienen un pasado. Y muchas veces el futuro que les toca no es el más auspicioso. El Hardboiled es como género, como categoría, digamos, para analítica, se quiere decir, como que tiene un montón de excepción. En algún momento las películas de hongkonesas, digamos, de John Woo, por poner un ejemplo, se le decía Hardboiled, digamos, ¿no? Pero tiene esa cuestión de policía medio sin escrúpulos que va ahí dando tiros o haciendo cosas espurias para llegar a la resolución del caso, digamos, ¿no? Va por ahí. Yo creo que la principal diferencia entre el género noir y el hardboiled es que el género noir se concentra más como en la melancolía del detective y la decadencia de todo lo que nos rodea, junto a lo que vos dijiste, Pablo, que es los tropos de la corrupción, la mujer que usa su sexualidad para su conveniencia, la depresión y el alcoholismo del detective, contra el hardboiled, que si bien los personajes son oscuros y grises, se concentra en la acción, no en la reflexión de lo que está sucediendo. Tiene más que ver con el tratamiento que con el tipo de historia. Igual yo también siento que la ficción hardboiled podría llegar a considerarse entre ciertas vistas tal vez como una medio precursora de lo que fue el noir, porque como decía Nico, el más flacherito de todo el grupo allí es Dashiell Hammett, y de él salió el halcón maltés y esa es la clásica. Entonces se podría decir que como que se prestan algunos aspectos entre una y otra. Si está fuera del radar, seguro en Escúchalo en 1.5 lo vas a encontrar. Tu podcast favorito de obras B-listers. Bueno, y hoy le estamos trayendo de nuevo a todos nuestros oyentes unas cuantas películas acerca del género noir. Entonces, de mi lado les estoy trayendo una serie en un inicio que después fue reacomodada para hacer un largometraje colombiana llamada Sabogal, que fue reestrenada en el 2015. ¿Y qué nos trajiste tú, Demi? Bueno, yo traje casi igual, le dije el chiste a Nico, pero traje una obra casi por partida doble, porque se trata de Sin City, un cómic noir americano por excelencia, y una película de culto, ¿no? Que también es neo-noir, una de las últimas incursiones del noir. Es nuestro permitido de cada capítulo. En cada capítulo, yo por ejemplo en el anterior traje la de Kubrick, que era conocida, pero ponerle hasta ahí. Es como nuestro permitido mainstream de cada capítulo, en este caso Sin City, ¿o no? Nuestra mini dosis de normie. Claro, tal cual. Para no hacer, somos raros pero no tan raros, ¿no? No somos tan raros, pero igual es tan de bajo presupuesto
presupuesto y es tan extraña la propuesta para el medio del cine, por lo menos. Muy bien. Bueno, yo soy medio caradura también. En mi caso también traje un cómic. El cómic se llama Black Sad. Es del año 2000, el primer álbum. Y decir que Black Sad es fuera del mainstream, no fuera del mainstream, pero que pasa por bajo del radar, ese medio hijo de puta, porque ganó 1 millón de premios, por todos lados, está por todos lados, tiene hasta edición nacional, es increíblemente bueno, pero si tus cómics solamente son Batman y Capitán América, por ahí te estás perdiendo una joya que realmente es increíble. Tiene un videojuego también. Tiene un videojuego también que no lo jugué todavía, pero dicen que es muy bueno. Escuché que es muy bueno. Porque al menos está a la altura del cómic. Y lo que quiero decir es que cuando hable de Black Sad, de ese apartado dedicado a mi amigo Hugo de Formosa, a quien le hiper recomendé este cómic y que espero que ya lo haya leído para que escuche este capítulo. Pero Nico, vos contanos qué trajiste. Yo traje quizás la obra más noir dura, porque pertenece a la etapa de oro del cine clásico americano, ¿no? La etapa del cine de oro del film noir también. Es una película que se llama The Killers, que acá se tradujo como Los Asesinos o Forajidos. Tuvo varias traducciones. Bueno, y me parece que es un buen ejemplo como para que podamos ver como los elementos claves del género en esta película. En particular, ¿por qué elegiste Forajidos o The Killer? ¿Qué es lo que más te gusta? Hay o Asesinos. Varias cosas. Así, Asesinos también. Asesinos sería la traducción que sale de... Más literal. Esta película está basada en un cuento de Hemingway, que es muy bueno el cuento, pero que el cuento solamente narra, digamos, como la primera parte de la película, que es como la llegada de los sicarios al pueblo buscando a un hombre para matarlo. El sueco. Y el cuento se centra más que nada en eso, digamos, en la llegada de los asesinos, por eso el título. Los asesinos no van a ser actores principales en la película. Después, el director expande mucho más la historia de la víctima a la que estos asesinos vienen a matar, ¿no? La elegí, bueno, en realidad acá me costó muchísimo elegir esto porque, bueno, el cine negro hay para hacer pochoclo, ¿no? Es inagotable, sobre todo de esta época, y son todas buenas, entonces es muy difícil elegir. Traté de no ir por los directores más clásicos, no elegir Billy Wilder, no elegir alguna de Hitchcock, no elegir Howard Hawks. El director de esta película es Robert Siodmak, que es, si bien, o sea, decir que no es clásico me dio falta de respeto, pero digamos no está entre la plana mayor de la leyenda de Hollywood. Y para mí también había otra película que me encanta que se llama Retorno al pasado, Autos de Paz, pero era de Jack Turner, y Jack Turner ya lo tuvimos en otra película en este podcast, entonces no quería repetir y me fui finalmente por The Killers por dos cosas. Primero porque Burt Lancaster me parece un actorazo, me parece top 3 de actores de la historia, y me encanta Ava Gardner también como top 3 de Femme Fatale de la historia. Entonces, ese combo... Hembra, diría Rabinovich. Tremenda. No, y aparte cómo te la presentan también, ¿no? Porque algo que tiene esta peli es que cada encuadre y cada montaje es de la puta madre. Es icónico todo, ¿viste? Y pensar que todas estas películas, el cine negro en general, no todas, ¿no? Pero empezó como un cine de clase B, bien entendido, digamos, como las producciones más chicas de Hollywood. Los estudios grandes no querían agarrar este género, en general fue de estudios más chicos, y como películas en doble programa, ¿no? Primero pasaba una de cine negro, que era como la película más chica, y después venía como el blockbuster después. Y la crítica en ese momento no era muy amigable. No, para nada. Eso fue como una relectura que tuvo después. Si bien esta clase de historias, ¿no?, con todas sus connotaciones, no podría ser de otra manufactura que no sea la yankee, y debe ser como una respuesta, ¿no?, a la gran depresión económica que tuvieron y todo eso. Si lo comparamos con
el cine de la época, que era mucho más idílico y tenía el sueño americano mucho mejor ponderado, esto era muy trash para la época, ¿no? Era como los 90 de los 90, pero décadas antes de los 90. Bueno, para hablar del cine negro, si ya empezamos a hablar del cine negro en general, está bueno lo que decís, Demi, porque es interesante situarlo en el tiempo. Ale ya le había dicho antes que se toma como, hay un consenso generalizado negro, que inaugura el género, es el alcohol maltés, que es de 1941. Y la fecha no es casualidad, porque hay un evento en ese momento que está sucediendo, la Segunda Guerra Mundial, que condiciona un poco la aparición de este género, ¿no? Como lo que estamos diciendo antes, la cuestión de la ambigüedad moral, donde no hay ni tan buenos ni tan malos, donde los valores tradicionales se empiezan a poner en duda, porque bueno, de repente hay muchos. La Segunda Guerra Mundial funciona como un motor para el cine negro en dos sentidos. Primero porque hay muchísimos directores europeos que escapan de la guerra y van a Hollywood. La mayoría de los que hacen cine negro, los clásicos, son o alemanes o austrohúngaros o de esa zona. Eso te iba a decir, sin conocer mucho, pero, o sea, sin conocer mucho de la Wikipedia del cine noir, pero sí conociendo el género, me suena a que se robó un montón del expresionismo alemán y un montón de cosas que el cine yankee no tenía. Total, Fritz Lang, que fue el que hizo, digamos, Metrópolis, el vampiro de Düsseldorf en Alemania, es como uno de los reyes del cine negro en Estados Unidos. El mismo director de esta película también es alemán. Como decía, Billy Wilder, Otto Preminger, Michael Curtis, que es el director de Casablanca. Todos eran exiliados. Y además, el nazismo puso medio como en duda, digamos, los valores tradicionales del Occidente, ¿no? Donde de repente parecía que íbamos todos como felices y abrazados, abrazados al progreso y a un mundo mejor. Y bueno, el nazismo como que, empezó a teñir un poco de negro las expectativas que teníamos. Y también rompe un poco con el héroe estoico y pulcro y decir, bueno, si el mundo es una mierda, el que te va a salir o el que te va a sacar de ahí está tan roto como el mundo. Pensemos que muchos directores fueron a la Segunda Guerra Mundial, muchos directores participaron de la liberación de Auschwitz, por ejemplo, vieron todo ese horror. Mucho del público que finalmente terminaba viendo estas películas de cine negro era soldados que venían todos en el frente y volvían en un estado yo me imagino, de angustia existencial bastante profunda. Entonces, esta etapa de éxito no es casualidad que se ponga como... Que tenga un efecto catártico. Y además la etapa de oro es de 1941, toda la década del 40 y después en el 50 empieza a agotarse, pero está claro que la posguerra es como, digamos, el momento de mayor... chispa del género, ¿no? A eso seguramente se debe como el clima depresivo que se vive en esas películas, y eso que decís vos de artistas que estuvieron en la guerra y que vieron de frente los horrores, creo que hacen el gran cambio de la filosofía como principal de las historias policiales y de misterio, que mientras que en una historia de Agatha Christie la conclusión era descubrir al asesino, en una película de género negro, matar a las... Sí, y además el cine negro también explora mucho la condición humana de qué le está pasando al detective, la figura del detective es una de las figuras posibles en el cine negro, no siempre es el personaje principal o el antihéroe principal del detective. A veces es el ladrón, a veces es el hombre común que por algún azar del destino se empieza a meter en un negocio que le empieza a salir mal y empieza a ver toda una espiral descendente que lo termina condenando, ¿no? Pero sí, va un poco por ahí, digamos. Pero lo que sí hay es un trabajo de investigación, pensemos en Chinatown, ¿sí? En Barrio Chino, ahí sí es un detective privado, pero a veces es el trabajo de investigación lo hace, como decís vos, un tipo común, un periodista también suele cubrir ese rol, a veces es avanzar la trama, finalmente hurgando cada vez más y más en las oscuridades, ya sea de los personajes secundarios o de la ciudad,
o de lo que fuese, que enmarca toda una situación que nunca es simple. Nunca es fue tal, ¿no? Porque incluso si fue tal, los motivos son complicados. Si fue tal, las razones que lo llevaron a eso siempre vienen enganchadas de otras cosas. Sí, ¿pero no te parece que la investigación queda como en segundo plano? De alguna manera. Sí, es más un motor para que avance la trama que otra cosa, las investigaciones, ¿no? Y además, como decíamos antes, si bien el cine negro como que viene a romper un poco con el cine policíaco de aquella época, que antes era como el cine de gángster, ponele, hay algo que no puede romper, que es que el crimen siempre paga, ¿eh? O sea, digamos, en esa etapa ya empezaba a regir el código Hays y medio como que, bueno, no había forma de que el delincuente o el malo de la película, entre comillas, recibiera su merecido, digamos. Entonces, de alguna forma, el final uno ya siempre lo sabe, digamos. Entonces, es lo que menos importa. Lo que sí añade el cine negro es que quizás no es un happy ending como en general Hollywood hacía. Acá, bueno, hay finales tristes, si me permite la palabra. Sí, y generalmente suele haber redenciones de, como decís vos, de la forma más triste para los héroes, no por sus acciones heroicas, sino en el sentido médico, sino en el sentido de la persona que atraviesa la historia y que se transforma. Sí, y ¿no? además, más allá de los elementos, que después, bueno, lo vamos a enumerar, ¿no? Los elementos de la femme fatale, el traje de gabardina, ¿no? La voz en off. Para mí el núcleo, digamos, del cine negro, la novedad que trajo, es justamente esto, digamos, la ambigüedad moral. Donde hay ambigüedad moral hay un film noir, si no es un policial más, un thriller, o el género, la mezcla de géneros que sea. Y otra cosa que también opera simbólicamente en el cine negro, bueno, es el hombre que no puede escapar del pasado, de su pasado y de una predestinación trágica, digamos, que es un destino que ya lo tiene marcado, que ya no puede escapar de él. Por eso es que es un cine muy pesimista, digamos. Es un cine que bueno, donde la crítica social está muy, muy a flor de piel. Es que cuando trajiste esta peli, Nico, yo no es film noir, pero no podía dejar de pensar en una estructura parecida a la de Ciudadano Kane, ¿viste? Con el tema de los flashbacks. Es que es total, digamos, el Ciudadano Kane es otra de las influencias al cine negro en cuestiones formales, ¿no? Demi mencionó el expresionismo alemán, que es tal cual, digamos, el uso de la luz, los claroscuros, todo eso, las angulaciones de cámara, todo eso viene del expresionismo alemán. Y el Ciudadano Kane como que formalizó el lenguaje de un montón de corrientes que venían llegando a Hollywood y que Hollywood mismo ya había puesto en práctica, como que Orson Welles las agarró y dijo, bueno, listo, acá ya le puse los puntos, las comas al lenguaje y va a ser así, digamos. Y es verdad que esta película se construye así, se construye en flashback, donde digamos, el detective en este caso es un empleado de una compañía de seguro, digamos que, bueno, tiene que averiguar el seguro que va a cobrar una mujer que ni conocía a la víctima, tiene que reconstruir la historia a través de flashbacks de personas que fueron conociendo al protagonista de la historia, ¿no? Es tal cual tomado de Ciudadano Kane. Y si tienen alguna duda con la estética de lo que es un film noir, si nunca vieron uno hecho y derecho, yo sé que voy a decir una boludez, porque es mi momento de decir la boludez del capítulo, pero no puedo dejar de pensar en el capítulo de los simuladores, el de Plotkin con Goiti y Claribel Medina, me parece espectacular, porque toma la misma estética y, como decíamos, haces un capítulo con humor sobre film noir, y están los elementos ahí, están por lo menos los elementos estéticos están. Por lo cual vos te das cuenta de que te da lugar a hacer un montón de cosas, ¿no? Como hoy vamos a estar hablando de las distintas obras, como por ejemplo una obra completamente pasada de esteroides y cocaína como es Sin City, comparada con esta obra que nos trajiste vos, Nico. Sí, porque, o sea, los géneros siempre, o sea, son como los cimientos de la casa, digamos. Uno los pone para que uno reconozca, sepa de qué va la historia y después
una vez que uno ya tiene esa información, o sea, para mí, para el artista es mucho más fácil, porque ya tiene al espectador, al lector, a la persona que esté contemplando la obra adentro, y a partir de ahí, a partir de los cuatro pilares que construyen el género, él ya puede hacer lo que quiera, digamos, puede llevar la historia para donde él quiera. Por eso para mí los géneros son tan importantes. Sí, porque establecen un lenguaje conocido para con el espectador que va a hacer más fácil la comunicación de la historia. Y en este caso, me parece que el noir tiene un atractivo todavía mayor, porque la mayoría de los códigos, si bien, como hablamos recién, tiene muchas cosas de la psicología de sus personajes, los códigos principales son estéticos y son como full as fuck, son muy eróticos, están llenos de armas, de acción, o toda la testosterona puesta ahí. Me parece una fórmula infalible, ¿no? Para alguien que se quiera entretener un rato. A mí me parece que es un género muy interesante como para la gente que todavía no se anima a entrar a películas viejas, entre comillas, digamos, que le cuesta, digamos, quizás un poco más el lenguaje, las formas de películas de la etapa clásica de Hollywood, por ejemplo. El cine noir para mí es un vehículo de entrada buenísimo. A partir de ahí, para mí, conectás enseguida, digamos. Me parece a mí. O sea, yo si tendría que... Alguien me dice, bueno, ¿y por dónde empiezo para no mirar lo que me ofrece Netflix? Bueno, empezá por el cine noir y ahí arrancás. Lo que Netflix no quiere que veas, encontralo acá, en Escuchalo en 1.5. A mí me quedó una duda con lo del noir, porque leyendo la recomendación de Pablo, no me había quedado muy claro si el capítulo era del género noir o si era sobre furros. Realmente no sé ahí. Te exhibieron, Pablito, te exhibieron. Sí. Yo se los voy a contar como la versión amarga y mala leche de Zootopia, ¿no? Una cosa así, más o menos. Salió bastante antes. Yo no quiero decir que alguien se choreó algo por ahí, pero medio raro. Pero sí, yo lo que les voy a traer es Black Sad, que es, como les decía antes, un cómic del año 2000. El guionista es Juan Díaz Canales. Y el dibujante es Juanjo Guarnido, que, a ver, son 5 historias autoconclusivas que, bueno, en un momento se recopilaban en un integral y después eso ya quedó viejo porque salieron 2 historias adicionales después de eso. ¿Son 7? Son 7 en total, o sea, son las primeras 5 más 2 más, que en realidad esas es como Harry Potter parte 1 y parte 2 en las 7, ¿me entendés? Es una historia contada en 2 álbumes. Porque algo que tiene este cómic, esta novela gráfica que a mí me gusta tanto, que es muy raro porque tiene un montón de influencias de todos lados. Digo, a ver, si ustedes se ponen a investigar un poquito, se van a dar cuenta que primero salió en el mercado franco-belga, o sea, estaba escrita en francés por españoles y ambientada en un Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y ahí a principios de la Guerra Fría, ¿no? Un poco como decía Nico, con ese desencanto y esa amargura de quienes volvían de la guerra y casi que se estaban por meter en otro quilombo más a nivel mundial. También decías vos, Demi, que hasta sacaron un videojuego, por lo cual es cierto, estamos bordeando los límites del mainstream, pero a mí me pareció espectacular. Yo no sé si ustedes ya la conocían, por ahí Nico por ahí no es tan comiquero, vos, Demi, sí sos comiquero, no sé si ya la habías leído, si ya la conocías, o vos sale por la parte del arte, porque si hay algo que te rompe la cabeza es el arte de esta historia. Las historias están buenas, los guiones son excelentes, pero el arte te parte al medio. No sé si sabés, leyendo un poco sobre sus autores, eso que decís, el guión está bueno, los diálogos son muy entretenidos de leer, realmente es como una lectura súper apacible, pero si he de recomendarle algo a los oyentes de acá, es que traten de leerlo en físico, no como hice yo, porque es notorio que lo que prima es el arte y el dibujante es animador de Disney. Así que no me sorprende la calidad en las expresiones y en los movimientos. Es una narrativa gráfica muy dinámica la que ofrece. Por eso la lectura pasa página, no puedes dejar de leer.
Y el choreo de Zootopia, entonces. Yo para mí chorearon. Zootopia es la versión Disney de Black Sabbath, ¿no? Básicamente. Básicamente, sí. BoJack también es una versión, podría estar inspirado. ¡No! ¿Por qué traemos el caballito deprimente? No. No, por Dios, que encima no estoy pasando por un nivel anímico como para ver BoJack. O sea, como... Vamos a perder a Pablito si seguís hablando del caballito triste. Sí, No, por favor. volvamos al gatito detective. Y eso que yo les traje la recomendación de BoJack en el segundo capítulo, cuando todavía estaba sano mentalmente. Pero lo que tiene el arte de Black Sad, que a mí me parece espectacular, es que yo siento que estoy viendo una película, digo, por supuesto hay influencias por todos lados, pero lo que logra Guarnido, con el tema de los ángulos, la puesta en página, la narrativa, uno lo ve en movimiento todo eso. Son todos movimientos naturales. Por ahí no lo aclaramos, o Demi lo voy a entender. El elefante en la habitación. Claro, son animales antropomórficos, ¿no? Que es un poco algo que agradezco porque si no hay momentos que son muy difíciles de digerir. Es medio como cuando lees Mouse, que si no fuera porque usa gatitos y ratones, sí, te querés pegar un tiro en el pie en cada página que pasás y no podés avanzar. Cuando vos agarrás la historia, lo primero que notás justamente es esto de los animales antropomórficos, que a diferencia de BoJack no hay humanos, pero que sí tienen las mismas acciones, las mismas rutinas, las mismas miserias que hacemos las personas con nuestras particularidades, ¿no? de cada uno, pero a su vez acá están acentuados en las características de cada animal. Entonces, el boxeador es un gorila, nuestro detective privado es una pantera, sí, es una pantera. O un gato gigante, como le quieren decir. Las panteras son gatos gigantes. El periodista es medio como una especie de zorro. El supremacista blanco es un perrito de esos insoportables que uno se los imagina ladrando todo el día, ¿no? Tiene esas cosas. Las víctimas, por ahí en este caso trata mucho también sobre la violencia hacia la mujer. Y las víctimas son, como le decimos acá en Argentina, un Bambi, ¿no? Un cervatillo, que uno sabe que generalmente suele ser más un rol victimizado en la naturaleza. Ahí quiero hacer un punto, Cachito, porque ahí como lo más fácil es decir que digamos que el género noir es medio machista, ¿no? Como que la femme fatale siempre es como, bueno, viene la mujer, que es la que viene a complicar las cosas, la que le da, digamos, la que lo enrieda al héroe en una trama, digamos, de engaños y de que finalmente lo va a terminar llevando o a la muerte o a pasarla mal. Y después hubo otras interpretaciones más feministas de la femme fatale que recuperan un poco, digamos, esta mujer que está en un mundo de hombres y que, bueno, tiene que usar las armas que tiene para un poco, bueno, imponerse en ese mundo, digamos, y usa, por ejemplo, la sexualidad a su favor. Sí, tal cual, yo estoy de acuerdo con vos. De hecho, te iba a decir eso. Digo, si viene una femme fatale a complicarle las cosas a un hombre, no es como dice en la Biblia de, bueno, le dio la manzana prohibida y el hombre agarró. Digo, en todo caso son unos boludos los hombres y las mujeres suelen ser bastante más inteligentes, ¿entendés? Y esa inteligencia aplicada que después puede salir bien, mal o no, porque también está el papel de damisela rescatada muchas veces. Pero suelen tener una agenda aparte, que es la de los hombres, que lo suelen mostrar con una visión un poco más simplista. Y es que en realidad siempre hay como dos personas, porque bueno, el cine negro también es un género de dualidades, ¿no? Siempre está la dualidad de la ley y la delincuencia, lo ético y la ley, ¿no? La luz y la sombra. No, digo que en este juego de dualidades que siempre tiene el noir, digamos, entre la ética y la falta de ética, la ley y el crimen, digamos, la luz y la sombra. Bueno, también presenta personajes así, cuando presenta personajes femeninos, por ejemplo, en la película de The Killers, está claramente diferenciada el personaje que hace Ava Gardner, que es la femme fatale, del personaje que hace la novia del héroe, la novia oficial. Digamos que es así, digamos, es una mujer, digamos, que está más atrapada dentro de los valores tradicionales del patriarcado, y la femme fatale es justamente la que está empujando para salir de ahí. Sí, totalmente de acuerdo.
Black Sad lo que nos ofrece es justamente distintas visiones de la Femme Fatale, distintas visiones de un héroe, un antihéroe, y hasta incluso de los villanos que nos podemos encontrar un poco dentro del género, ¿no? Las historias son cortitas, son de 48 páginas, por lo cual la verdad que se leen súper rápido. Salvo que te quedes babeando con el dibujo de Guarnido, como me quedé yo. Son geniales. Yo a ustedes les pedí que leyeran por lo menos las 2 primeras obras, no sé si pudieron avanzar con el resto. Pero incluso después que los argumentos quizá caen un poquito para mi gusto, o se abren un poquito del género noir exclusivamente, que la primera historia es un noir clásico, hecho y derecho, y la segunda se mete más con crítica social, un poco más parecido a Mississippi en llamas que otra cosa. Segundo habla como más del racismo, tiene como implicaciones más sociales, ¿no? Agarra el género para hablar de cuestiones capaz de otra época, y a mí me hizo pensar que le da más sentido al título del cómic, ¿no? El negro puede ser. Claro. Sí, es que No. el negro triste es casi lo que lo define a él como personaje, porque si fueran humanos, el protagonista se llama John Blacksad, que es un detective privado, sería de raza negra o de etnia negra, o no sé cómo sería el término correcto hoy. ¿Se entiende? Porque justamente va como Shaft sería. Claro, tal cual, sería una especie de Shaft en los 40, ¿no? De hecho, bueno, brevemente, la primera historia, que es la más clásica, es el antihéroe, que es este detective de mala onda que no quiere que le rompa mucho las pelotas y se cruza con gente que le rompe las pelotas. Tiene que averiguar qué pasó con la muerte de una novia que tuvo, que clásicamente dentro del género es una actriz de Hollywood, o era una actriz de Hollywood, ¿no? Entonces te vas a encontrar con los elementos más comunes de una aventura o de un thriller noir, ¿no? De la búsqueda de pistas, femme fatales, enfrentamientos con matones, ¿no? Flashback, investigaciones, este tipo amargado, con traumas. Y es la más sencilla. De nuevo, el dibujo te hace que te quedes parado, mirando y admirando. No solamente decir qué lindo dibujo, sino que también cómo te transmites a través de las caras de animales antropomórficos sensaciones, disgustos, frustraciones, tristezas. Y como decía Demi, en la segunda historia, que para mí es la más cruda de las 5 y claramente la más amarga, de hecho, de nuevo, la comparo con Mississippi en llamas. Si no vieron esa película, vayan ya a verla. Pero abrácense un peluche después para creer un poco más en la humanidad. Que es básicamente que Black Sad contra el Ku Klux Klan, ¿no? Si hiciéramos el póster tipo Shaft, estaría un poco ahí. Porque lo que vemos es que tiene como un nivel de crítica y análisis social mucho más grande. ¿Quedaría para hacer algo mucho más profundo? Sí, pero a ver, estamos hablando de un cómic fuera del mainstream que se pone a hablar de estos temas. Tampoco le vamos a pedir que sea el epítome de la crítica social y el ejemplo que se tiene que dar en todas las universidades, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho, pero también me parece el más amargo de todos. Que no le estamos bajando el precio al cómic como medio, ¿no? No, ni en pedo, no, ni en pedo. Al contrario, agradezco que se hagan estas cosas y que se difundan así hasta que tengan edición nacional. Puteo con la edición de Utopía porque tiene un montón de errores de imprenta, no sé cómo decirlo, no entiendo cómo pasó eso, pero bueno, nada, no importa. Por lo menos está, hoy por hoy en Argentina, en abril del 2023, la conseguís a más o menos 6.000, 7.000 pesos. Sí, un cómic que si te traes la edición de Norma, te rompen el alma, ¿me entendés? Pero la edición de Norma es impecable, gigante, ves el dibujo de una forma increíble, pero bueno, nada. Y una de las historias se conecta con Sin City en el tema de, voy a decirlo así crudamente, de la pedofilia, básicamente. Sí, que justamente esta de Arctic Nation, que es la segunda historia, que tiene mucho menos humor que por lo menos la tercera y cuarta historia, incluso que la primera también, que nada, a Black Sad lo contratan para esclarecer y averiguar sobre la ubicación de un cervatillo que también sería de raza negra, que vive en un barrio muy jodido, muy picante, donde hay cuestiones raciales entre blancos y negros, casi que parece
Parece el escenario electoral de los argentinos, más o menos, ¿no? Y conocemos también a uno de sus amigos, de ayudantes, que es este zorrito periodista, que yo al principio me hinchó un poco las pelotas, pues dije, el típico, ¿eh? Pero después agradecí que esté, porque si no, el viaje se iba a hacer difícil de tragar. Y como dice Nico, lo que vemos es las cuestiones de las altas élites blancas de la zona y cuestiones de supremacistas blancos muy jodidas cuando empezás a hurgar. No, pero es que toca un poquito de todo. Tenemos represión económica, represión sexual, perversión, segregación racial. Un poquito de todo aquí en este cómic, ¿eh? Uf. Sí, es muy Fuerte. jodido de tragar. Pero es hermoso también, por otro lado, ¿no? Obviamente. Se meten muchas perversiones sexuales, además porque, no voy a spoilear nada, pero el final, que es tremendo, le suma un nuevo tabú social a la cuestión y una nueva enfermedad mental para una historia que ya estaba lo suficientemente metida en el octavo círculo del infierno. Por eso sí, a mí también me hinchar mucho los personajitos como el zorrito, pero me pareció un personaje súper necesario para esta historia, porque la carga tanto política como de realidades crudas, ¿no? que se viven en el mundo estaba denso, realmente estaba denso. Y eso que el cómic se toma con bastante humor todas las cosas. Bueno, de hecho, esto de que sean animales antropomórficos no solo les sirve por una cuestión estética, sino que siempre están haciendo chistes al respecto, ¿no? Maxat dice en una... y yo no creía en eso de que la curiosidad mata al gato. Empiezan a hacer comentarios así, Sí. que le sirven al diálogo, pero bueno, la carga de la segunda historia es muy pesada. Sí, las otras historias por ser son... A ver, por ser tipo de desgracia, ¿no? Porque pierden esta parte crítica un poco. No tanto la que habla de la Guerra Fría, sino por ahí la que visita más el Mardi Gras. No sé si la llegaron a ojear o ver, pero tiene un splash page de 2 páginas inmenso de todo un... Imagínense Nueva Orleans en medio del Mardi Gras con una cámara como si fuera desde un dron de arriba. No se puede creer los colores que tiene esa escena. Yo después las voy a buscar y la van a ver, porque es espectacular. Digo, un cómic muy europeo, realmente, con un estilo de arte muy propio de allá, y como vos siempre decís, a cualquiera que se quiera ir del mainstream, en este caso del mundo del cómic, que quiera salir un poquito de DC o de Marvel, es una gran inclusión, me parece, porque es entretenida y porque podés ver los otros valores estéticos que son códigos que se rigen fuera de Estados Unidos, donde siempre el color es digital y demás, ¿no? Sí, aparte también por los temas que toca. La verdad que yo no puedo hacer más que recomendar esta obra con cada uno que me cruzo. Digo, me pasó lo mismo cuando elegí La Casa como primera obra. Decís, no tiene un carajo que ver con superhéroes, no tiene un carajo que ver con acción. Esta sí tiene acción, esta sí tiene aventura. Pero son esas cosas que decís, por lo menos una vez lo tenés que leer, ¿entendés? Por lo menos una vez tenés que conectar con esta historia y ver qué te pasa y conocer que hay un poquito más del otro lado, ¿no? Digo, no. Y me parece que son cosas que no importa si sos comiquero de ley y te leíste todo el cuarto mundo de Kirby, o si nunca tocaste una historia gráfica en tu vida, ¿entendés? Digo, si solamente leíste Patorcito y Yo Matías, pero tenés un hambre un poco de historia más adultas, es una obra maestra. Por donde la mires es una obra maestra. Si el mainstream te aturde los oídos, mejor escuchalo en 1.5. Y ahora podríamos, ya que hablamos de un cómic y de una película, podríamos pasar a Sin City, que es un cómic y una película al mismo tiempo. Sí. Bueno, vos sabés que... Todo en uno. Y te agrego más, y es un cómic en movimiento prácticamente, la película. Eso es Bueno, a eso algo iba. que me gustaría preguntar a Demi. A mí si voy a empezar por lo que a mí me hace ruido, antes de que le encontremos las virtudes, a mí me cuesta pensar si tiene sentido replicar el cómic
porque yo me pienso cuando se juntó Frank Miller con Robert Rodríguez a pensar el storyboard de la película. Bueno, hicieron el cómic, básicamente, y el tipo lo filmó como quería filmar el cómic. No entiendo, a veces me cuesta pensarlo en por qué no le dio su propia impronta y copió casi cuadro por cuadro el cómic. No sé si entendés a lo que me refiero. Sí, yo te agrego algo más. Yo, para mí, que haya ocurrido eso es, y lo voy a hacer totalmente exagerado, es la gloria y la desgracia de Sin City como película. ¿Por qué digo esto? Porque de adaptación tiene todo y a su vez tiene poco, porque es la traslación literal del cómic a la pantalla. Entonces, a mí me encanta el cómic y me encanta la película. La peli no me aporta nada nuevo que yo no me hubiera imaginado, esto en un sentido muy estricto, porque sí, aporta tecnología, aporta formas de filmar, etc. Ahora Denny nos va a contar de todo, porque de nuevo, es quejarse de lleno. Amo la película y amo el cómic, pero es como dice Nico, es como la traslación literal. Entonces, no siento que haya un algo más que haya encontrado en la película, salvo la forma de narrar, que sí es bastante novedosa, en especial para la época en la que salió. Bueno, es que en realidad, dos cosas a tener en cuenta. Esta es una película de Robert Rodríguez y de Frank Miller. Está dirigido por las dos personas, estos dos autores estuvieron en el set. Y siempre que se le preguntó... Sí, ¿qué pito toca Tarantino? ¿Saben? Porque yo nunca termino de saber si filmó un segmento. Sí, le invitaron Tarantino filmó escena del auto. Exacto, filmó la escena de... Ambos estuvieron en el set, y si ustedes se fijan bien en los créditos de la película, no hay un screenplay como tal, solamente se dice que está basado en el cómic de Frank Miller. No se escribió un guión para esta película. El cómic fue el storyboard, fue el guión, ¿no? Claro. El cómic fue el storyboard, literalmente, y siempre que le preguntaron a Robert Rodríguez por la producción de la peli, se dijo que el concepto de la idea no era adaptar Sin City, sino hacer una traslación de un medio a otro, como una clase de experimento normal. Y yo creo que, si bien hoy sabemos que el experimento fue exitoso y se hizo bien y a la gente le gustó, estamos hablando con el diario del lunes porque se puede ver en esa película, sobre todo para el público yankee al que estaba asignado, con actores como Bruce Willis o Jessica Alba, es con un super cast jugado, ¿no? de la concha de la lora, Una película en blanco y negro, con físicas de cómics, donde los personajes flotan, salen volando para todos lados, una cosa súper exagerada y cartoon, mezclada con ultraviolencia, pero con actores reales, no dibujos animados. Me parece que ese es el valor estético que le suma al cine, no tanto a Robert Rodríguez como autor, sino como idea de traslación a la pantalla. Cómo hacer que el cómic sea literalmente una película. ¿Y por qué pensás que no hubo más películas así como Sin City? Yo tengo una teoría que me parece que Frank Miller rompió todo cuando hizo The Spirit, que toma casi la misma estética y la gente salió despavorida. A mí, más que eso, porque si bien la gente salió despavorida, no la fue a ver tanta gente como para que rompiera esa clase de cine. A mí me parece que al toque se tomó, porque esta es una de las primeras películas con estilo cómic que fue exitosa, lo que después Zack Snyder potencia con 300, que ya no es una transición literal del cómic, sí toma mucho del plano a plano, sí agarra mucho de esa estética de cómic, con colores saturados y fondos imposibles, lo mezcla con una estética más de videojuego que parece enganchar más a la gente, y la cosa se empieza a desvirtuar. Tiene más que ver con Snyder que con Miller. Lo pienso, me llama la atención porque esta película fue un poco un boom en su momento, o un boom de culto, o lo que sea, pero tuvo su momento. Pero inmediatamente después, como al toque, a los 3-4 años ya, como que el cine o la influencia de la novela gráfica en el cine se fue para el lado de Marvel, digamos, enseguida, digamos, ¿no? Como que la influencia que tuvo Sin City duró lo que duró el boom que tuvo en el cartel, digamos. Sí, tal cual. También me parece que era una idea muy extraña y que no era posible extrapolarlo a las grandes producciones. Me parece que tenía el potencial de ser rentable para un público
nicho que podía ser un boom o no, pero de repente te llega Marvel con toda su maquinaria y con toda una estética más genial. Sí, lo que pasa también, Demi, es que Sin City respeta mucho la estética del cómic. Y hay pocos cómics con la estética de Miller en Sin City. ¿Me entendés? Digo, porque recién Ale decía el storyboard de Sin City fue el cómic. Bueno, el storyboard de la película de Watchmen, que yo la defiendo en los términos de que lo mejor que nos pudo haber dado Watchmen como película, que no tiene nada que ver con todo lo que nos aporta en el cómic, es básicamente agarras el cómic y es el storyboard de Watchmen. Lo que pasa es que tiene otra estética. Bueno, eso también, si vos lo querés trasladar, tiene otro tratamiento en pantalla, ¿entiendes? Pero tampoco es que los cómics de Marvel tienen mucho que ver con las películas de Marvel. No, yo creo que, a ver, igualmente Sin City no fue la primera que hizo este experimento. Yo, recuerdo, por ejemplo, la serie animada de Batman tenía mucho de eso, que también para una serie animada era raro porque hasta ese momento no se le daba esa impronta que tenía la novela gráfica en la serie animada. O por ejemplo, que se va para otro lado, pero no sé si hay una película de Ghostworld que por más que no tiene la impronta del cómic tan marcada como la de Sin City, está ahí. O sea, sigue estando esa búsqueda formal en la película como en el cómic de que se inspira. Parece que después el cine de superhéroes tapó todo. Un poco, pero igual también llegamos a verlo presente también en otras cuestiones tal vez un poco no tan oscuras y dramáticas como nuestros ejemplos de hoy, pero por ejemplo Scott Pilgrim vs. The World, esa también es traducción literal. Espectacular. Y es bellísima. Ajá. Me olvidé el ejemplo de Scott Pilgrim, pero sí, total, Scott Pilgrim es como otra de las hijas de Sin City en ese estilo de película. Sí, con cortes digitales, y donde todo es súper... Creo que Kick-Ass también tuvo un poquito de esa, ¿no? Sí, totalmente. Aunque esa sí es un poquito, o sea, es medio perteneciente a Marvel. Nos estamos desviando de nuevo para allá, pero es la de Matthew Vaughn, la que es también de comedia. Sí, la de... Y quiero decir una el cosa vaguito nada de más. traje verde. Kick-Ass, Mark Millar se lo choreó a Seba de Caro cuando vino acá a Crackback Boom. Seba de Caro tenía ahí una historieta, se lo mostró y se lo recontra choreó y él después hizo Kick-Ass. Pero bueno, nada, ese es el comentario justiciero argentino. Es lo que dice Seba de Caro. Nico, yo te quería... ¿Cómo? Es lo que dice Seba de Caro. Tampoco, no hay prueba. No, pero vos lo ves y sí, o sea, hasta el traje es igual, boludo. Hasta el traje es igual. Pero bueno, yo quería quedarme con lo que dijiste vos, Nico, porque vos comparaste a Sin City con la serie animada de Batman. Y hay un capítulo de un podcast que yo escucho mucho, que es el de Nico Gat y Javi Paredes, que se llama Tierra X, que hay un capítulo que le dedicaron exclusivamente a Frank Miller. Y justamente lo que mencionan ellos es que es verdad, digo, Sin City es como una Gotham City sin Batman, o quizá con un Batman fragmentado en diferentes personajes, pues tenés una no Catwoman, tenés un no Batman, tenés un no Gordon, ¿se entiende? Y está todo ahí, decir, bueno, ¿cómo sería Gotham City si no tuvieran a Batman para cubrirles un poco el culo, ¿no? Y bueno, y una cosa así de horrenda, con estos personajes psicóticos y totalmente sacados, pasados de esteroides, donde todo es una exageración, pero también es una exageración un poco porque es el relato, digo, siempre escuchamos una voz en off que nos cuenta una historia, digo, y uno cuando recuerda las cosas, después en la realidad a veces son un poquito más bajadas a tierra. Sí, ojito que es el relato, pero al mismo tiempo yo recuerdo una entrevista para un medio en los 90, no me acuerdo bien el nombre, chicos, voy a decir exactamente la cita, pero confíen en mí, confíen en mí, esto fue lo que sucedió, fuente de los deseos. Claro, sí. Donde se le pregunta a Frank Miller, y yo, o sea, les quiero preguntar a ustedes que habrán visto la película, si leyeron el cómic, le preguntan a Miller si fue su intención hacer de Sin City un grotesco del noir.
como una versión exagerada, ¿no? Y él contesta que no. Él contesta que es un noir hecho y derecho. Entonces, también estos personajes retorcidos me parece que son el reflejo de una mente totalmente extrema y enferma como la de Miller, en el buen sentido, de todas formas, ¿no? Porque con todo su valor poético y estético, uno puede estar de acuerdo o no políticamente con lo que hace, pero sin lugar a dudas uno puede ver el valor en esas cosas. Sin embargo, es polémico, a mí me parece decir que es un noir hecho y derecho. ¿Qué historia te gustó más de las tres? A mí la que más me gusta de todas es la original, la de Marv, de Hard Goodbye, porque presenta lo que es para Miller la interpretación de todo un mundo noir. Y a mí lo que más me interesa autoralmente de lo que hace Miller con el género es que extrapola todas sus inquietudes de macrovisión de mundo en esta ciudad decadente, ¿no? Él acá es donde refleja su visión sobre el feminismo. ¿Cuál es su visión sobre el feminismo? Bueno, es un barrio de putas, es un barrio de putas con pistolas y con sable, donde entran los canas, donde ellos eligen a quienes se cogen. Donde todo es con sus reglas, cuando ellas quieren y con ellas quieren. Claro, pero al mismo tiempo él las usa, ¿no? Para su valor erótico, para su valor sexual, ¿no? Para toda esta masculinidad que suda Sin City. Y esta cosa polémica de su política me parece que uno la puede reflejar en el arquetipo de la historia de Sin City, que es básicamente, y que al mismo tiempo machea tan bien con el noir, por eso funciona, que es el hombre individual enfrentándose a todas las entidades de la sociedad, ya sea la policía, el gobierno, la iglesia, la educación, donde todo es absolutamente corrupto y donde gana el hombre individual ante una sociedad que solo parece limitar a sus habitantes. Yo creo que se relaciona muy bien con esa Estados Unidos depresiva y decadente de los 30, pero si uno lo lleva a los 90, sin duda uno no puede dejar de ligarlo al liberalismo y toda esa clase de políticas que después Frank Miller aparte terminaría acentuando todavía más de sus obras de los 2000 post 11S, con toda esa parafernalia contra el extranjero. Sí, que aparte también tiene esta cosa de, bueno, acá cada uno está por su cuenta, no puedes confiar en nadie, hermano. Donde confiaste en alguien sos boleta. Tal cual, y por eso la primera historia de Sin City, que es Hard Goodbye, es la muestra de todo eso, porque tenés a este hombre que es como un ex convicto de Marvel, este hombre feo que no se puede pagar ni una prostituta, pero el valor de este hombre proviene de su masculinidad y de sus capacidades corporales, y cómo puede pegarle un tiro a cualquiera que viene, y no importa si la iglesia, que es una manga de pedófilos, vienen a querer limitar tu movimiento. Vos podés, como individuo, como sos el más fuerte, podés llevar la batuta de todos. Es que si bien el tipo es medio un psicópata, por otro lado no es un mal tipo, no es un tipo con malas intenciones. Él tiene su código de moral, de justicia, y va acorde a eso. A él no disfruta hacer un daño al otro o al más débil porque sí, sino que muy por el contrario es, si estás haciendo las cosas mal y él te ve, la vas a pagar. A mí me gusta mucho de Big Fat Kill, la de justamente, bueno, como dice Demi, sí, la que nos hace conocer todo este Old ámbito Town de las prostitutas. Claro, tal cual. Esa es como muy entretenida, digamos, es la menos introspectiva, es la menos, pero después la segunda película tiene la de A Dame to Kill For, o Una dama por la cual matar o morir, no sé qué nombre le pusieron acá, que en el cómic es muy bueno, conecta mucho con The Big Fat Kill. Después en la peli se perdió un poco el encanto de esa historia, pero como cómic en la historia es muy bueno. ¿A ustedes cuál les gustó? That Yellow Bastard me parece demasiado amarga como para poder disfrutarla, pero bueno, quizás eso tiene que ver más conmigo como espectador. Yo, aprovechando esto de que justamente es Sin City, para remarcar de cine negro, justamente la ciudad es otro personaje importante, digamos, ¿no? Es un elemento clave.
sobre todo la ciudad pensándola desde su lado B, digamos, siempre es el lado B de las ciudades, el bajo fondo, digamos, un poco también la estética que se le da a esta ciudad oscura, tenebrosa, mal iluminada, es un poco también para poner en escena la propia subjetividad del personaje que, digamos, habita esa ciudad y esa ciudad brumosa también es su propio estado de conciencia. Es una pequeña perlita para no perdernos mencionar el tema de la importancia de la ciudad. No todos los noirs tienen que transcurrir en ciudades, hay algunos noirs que tienen cuestiones rurales, digamos, el film noir de Pueblo Chico, Infierno Grande, pero en este caso justamente Sin City es como un ejemplo muy, muy acabado de la importancia de la ciudad como un personaje más. No, yo para cerrar quisiera recomendarle mucho a la gente, a pesar de todo lo que dije, de todas las implicaciones políticas que Sin City tienen y que pueden ser más o menos polémicas según las sensibilidades del espectador, quiero recomendar fuertemente tanto el cómic como la película, porque, y sobre todo la película, porque el cómic tiene este interés artístico donde uno va a ver al autor en su máxima expresión, porque aparte Frank Miller es guionista, es dibujante, el cómic es blanco y negro, juega, para el que no lo sabe, para el que juega fuertemente con los claroscuros. Frank Miller es un autor que no solo se basa en las historias hardboiled y de noir de la época, es muy fan del Corto Maltés. Bueno, de hecho ahora está por dirigir, por hacer showrunner de una serie de Corto Maltés que va a ser en Netflix. Vamos a ver qué tal sale eso. Para mí no está en su mejor momento, pero bueno. Sino que aparte fue uno de los primeros autores en llevar al mainstream americano la sensibilidad japonesa. Entonces hay una mezcla entre el arte blanco y negro del manga y el arte blanco y negro de las primeras épocas americanas, y toda esta manufactura se lleva preciosamente y con lujo de detalles y con mucha pasión, con las técnicas de producción de Robert Rodríguez, lo que vimos haciendo Mini Espías, lo trasladó a la estética de Sin City, y es una locura ver toda esa ciudad, todo ese diseño de arte. Bueno, ustedes lo vieron, los trajes de la gente, de las prostitutas con los 1000 piercings y los colgantes, toda la iconografía. Hay iconografía nazi, iconografía samurái, hay para todos realmente, ¿no? Hasta puso su propia Electra. Hasta puso su propia eléctrica, sí, es verdad. Está Jessica Alba bailando de bola. No, yo decía, por mi hijo. Tenemos de todo claro, un poquito. El personaje de mi hijo es casi como una Electra de Daredevil, ¿no? Que es... Ah, sí, pero full japonesa y muda. Lo que lo hace claro. Más cool todavía. Es una película muy entretenida de ver, muy bella. Está en la cabeza todo ese imaginario estético de Frank Miller, y si bien las historias no son de lo más profundas, si uno se quiere ahí agarrar un wiki y prender un pucho, va a ver más bajo del bajo de la sociedad: prostitución, violaciones, asesinatos, robos, alcohol, drogas, hay absolutamente de todo. Y Frank Miller sí me parece un autor muy fino para el diálogo, y sobre todo los diálogos internos de los personajes, ¿no? Todas las voces en off tienen una suerte de poesía oscura que le da la frutillita del fondo. ¿Y de la 2 qué opinás, Demi? La 2, yo no puedo creer que le haya ido tan mal en la crítica, siendo que a la primera le gustó a tanta gente, porque no me parece que difiera mucho en la calidad. Sí me parece que como un todo es más desprolijo. El pack está más completo en la primera que en la segunda, pero es súper divertida, y si uno se quedó un poquito caliente de ver más de Sin City, lo cual me parece muy normal, porque a priori es un mundo muy interesante. Es una película loable, ustedes la vieron. Sale que jugó en contra de justamente ya el cine de cómic ya estaba más asociado al cine de superhéroe de Marvel, y ya salió en un momento en donde ya estaba eso muy consolidado, ¿no? Tal cual. Quizá la gente iba a esperar ver una nueva de los Avengers, y salió esto, digamos. Yo creo que lo que le jugó en contra es que es como el mismo chiste contado 2 veces. Entonces la gente perdió las sorpresas, como y que 10 años después. Claro, en algún momento cuando salió 300 salieron los clones de 300, que había una que se llamaba Los Inmortales o algo así, y más allá de que la historia no estaba buena, era como, bueno, ¿viste 300? Bueno, esto, ¿me entendés? Porque incluso cuando salió Spartacus como serie,
aportaba otras cosas que 300 no Digo, aportaba. Y era eso muy en esa tónica. es un proceso común, digamos, la exploitation de algo que funciona. Lo raro es que quedó un poco ahí, digamos, no tuvo tantos hijos. Que el hijo más directo que tengo para recordar es justamente el que dijo Pablo, The Spirit, donde Frank Miller adapta otro noir de los 30 en el cómic, el clásico de Will Eisner, ¿no? Que se puede considerar uno de los padres del cómic americano, y trata de meterle toda su estética de Sin City, pero me parece que ahí podés ver lo que aporta Robert Rodríguez a la traslación del cómic, que Frank Miller solo, con su sapiencia cinematográfica, no puede lograr, porque Spirit se le nota una película mucho más lenta, mucho más estancada y torpe que los demás. Ahí podés ver todo lo que pudo haber salido mal en las adaptaciones de Si está fuera del radar, seguro en Escúchalo 1.5 lo vas a encontrar. Tu podcast favorito de obras B-listers. Bueno, chicos, y de mi lado, medio retomando un poquito aquí los furros que nos trajo Pablito, yo tengo una serie que es de parte del estudio Tres Dados, un estudio colombiano situado actualmente en Bogotá, y ellos también tuvieron un cortometraje basado muy muy similar en todo lo que vemos ahorita de estos animales antropomórficos, detectives full noir. Ellos también manejaron algo muy similar que se llama Animalario, un cortometraje que hicieron, como les digo, hace como 11 años y me recordé por completo porque estuve en varios seminarios que ellos presentaron en mi universidad, y tienen una serie que full trae ese aire, ese aspecto de film noir, y esta se llama Sabogal. Básicamente es como un thriller judicial que nos va a llevar a través de la vida de un abogado ficticio llamado Sabogal, el cual es un defensor de los derechos humanos. Y durante la historia, básicamente él como que se iba a ir del país a tomarse unas vacaciones porque había estado recibiendo como unas amenazas de muerte debido al tipo de situaciones en las que él rondaba de defender en contra de este tipo de crímenes, y toca muchísimo en lo que es el tema de la violencia aquí en Colombia, todo lo que hemos tenido que vivir en los últimos 20 años más o menos, y básicamente todo está ubicado temporalmente después de lo que fue el asesinato de un comediante muy famoso aquí en Colombia que se llamó Jaime Garzón. Para nuestro público internacional, básicamente ese señor fue un abogado, un comediante y mediador de paz que estuvo muy metido en todo lo que fue las charlas o mediaciones entre el gobierno y los grupos armados aquí en Colombia, cuando había que hacer liberación de gente que tenían secuestrada, toda esta cuestión. El tipo era muy político y también liberal. Entonces las malas lenguas por ahí terminaron mandando a matar al joven, y de ahí en adelante se armó severana revolución aquí. Y trata un poco de eso, de cómo fue que los abogados en ese entonces tuvieron que tratar con el ambiente político que estábamos manejando. Tenemos una mezcla entre lo que es un motion comic, básicamente, que es muy similar de lo que vimos, de lo que estábamos hablando incluso en Sin City, de esas imágenes que son muy un recuadro de cómic, que tiene un poquito de motion graphic, un poquito de esa estética que parece sacada literal de la libreta. Se ve de increíble, Ale. Exacto, tiene esos claroscuros que hemos visto también muy representativos de todo este género, y me parece algo súper interesante, se las recomiendo demasiado. Ahorita está aún en versión de capítulos en el YouTube de el canal del estudio de Tres Dados, y algo que me gusta mucho que manejaron es que fue de las primeras, bueno, básicamente fue la primera producción colombiana en trabajar con motion capture. Teníamos a los actores ya con todo su trajecito para captura de movimiento, y se hizo captura de movimiento tanto de cuerpo como de rostros y captura de voz al mismo tiempo, que fue la primera vez que se estaba intentando hacer algo como de ese calibre aquí en Colombia. Que tranquilamente podría ser parte
Love, Death and Robots, por ejemplo. Sí, tiene un poquito de como ese intento, esa estética y me parece muy agradable. Y además de eso también tenemos una mezcla de material de archivo, que son entrevistas, que son clips de noticieros, porque es que a pesar de que estamos siguiendo a un abogado ficticio, todas las mierdas de las que está hablando la serie pasaron aquí. Todos esos crímenes de lesa humanidad. También habla un poco de... a ver, aquí les tengo el detallito. Hablamos de esos crímenes de lesa humanidad, como por ejemplo una masacre en Cajamarca, Tolima, que hubo aquí, la muerte de Garzón, que es como lo que dispara toda esta historia. Habla acerca de los asesinatos de profesores en Barranquilla que hubieron, falsos positivos, que un poquito de contexto aquí. Yo te quiero hacer ruta, Ale. Sí, cuéntame. A ver, aprovechando, saliendo un poco del cómic en particular, me interesó esto porque acá voy a hablar desde la ignorancia total, de la ignorancia argentina total. ¿Cómo es en Colombia el tema de si el contexto social, político que se vivió en Colombia en los últimos años influyó, digamos, tanto en las películas, en el arte en general, o en ese sentido digamos, el mainstream artístico colombiano es un poco más escapista? Porque acá en Argentina, digamos, está bastante atravesado siempre el contexto político. Y a nosotros de Colombia, lamentablemente, o nos llegan novelas, o nos llega o Maluma, o Betty la Fea, digamos. No, lamentablemente no nos llega tanto material. Aquí también tenemos esa cuestión, como te digo, tenemos dentro de lo que es la historia en sí colombiana más de 50 años que han sido denominados de manera literal la violencia, la época de la violencia, y siempre ha sido algo que los autores han intentado muchísimo representar dentro de lo que son nuestras obras autóctonas, tipo siempre termina metiéndose el contexto, y es algo que me parece que a pesar de que no se intente, puede ocurrir demasiado, a pesar de que hay veces que gente intente ser escapista, siempre se va a meter por un lado o por el otro el contexto por el cual estamos viviendo, porque pues es lo que nos rodea por completo, y a mí me parece que es algo que le da un toque especial al arte, el hecho de que pueda representar la situación en la cual estamos viviendo hoy en día. Me parece algo muy interesante. Entonces sí, tenemos también un poquito de lo que les pasa a ustedes. Nos metemos a veces mucho en política y termina demostrándose un poco en las obras de acá. Sí, porque es loco pensarlo, digamos, desde acá, desde Argentina, que finalmente a nosotros, o sea, en los 90, 80, digamos, donde estaba todo podrido en Colombia, a nosotros nos lleva todo, digamos, un contenido súper rosa, digamos, de Colombia, ¿no? Sí, y es como un poco complicado. Claro, y de hecho uno a mí me costaba pensar en esa violencia política colombiana, viendo los productos colombianos, escuchando a los colombianos, digamos, ¿cómo puede ser que esta gente se esté matando así? No, sí, de verdad, o sea, imagínate, aquí apareciendo niños, apareciendo adolescentes muertos por allá en las zanjas, y lo que se estaba exportando era Betty la Fea. Claro, es tremendo. Ajá, es fuerte. Realmente, al final del día no suele ser un material muy exportable, siendo sinceros. Termina siendo algo muy como interno, muy como para la gente que está en el niche. Pero lo que se produce sí se ha alcanzado a producir algo de material de eso. Pero como les digo, esta serie me parece que alcanza a tocar muchísimo toda esa parte política, que siento que a la gente que le interese conocer un poquito más de esta historia, ahí pueden tener bastante contexto y les podría llamar bastante la atención, siendo sinceros. Sí, la recomendación está buenísima. Aparte, como dijo Nico, quizás solo nos llega a la parte más mainstream y más feliz como de Colombia. Una palabra que no me está saliendo, eso, la parte más bananera, ¿no? de los países latinoamericanos. Quizás a esta parte del sur es lo que nos llega, y de repente ver esta otra realidad enmarcada dentro de un género de cine ficcional, que es una de las maneras más lindas, ¿no? de obtener información de otra parte del mundo.
súper útil la cuestión educativa. Exacto, se los recomiendo mucho. A nivel estético también tiene ese toquecito muy guapo, muy lindo, que está inspirado por completo en otra peli que, no les puedo dejar de recomendar, se llama Vals con Bashir. Toda esta parte estética que ustedes han visto y que nuestros oyentes van a tener la oportunidad de ver si se animan, está inspirada en un film bélico que narra como las experiencias de Ari Folman cuando él estuvo involucrado en lo que fue la guerra de... eso fue una guerra de Israel, pero fuerte, y toda esa estética, todo el arte, la parte visual está inspirada en esa peli, entonces también se los recomiendo muchísimo. Sí, parecía una técnica como de rotoscopio, ¿no? Por momentos. Sí, se llega a sentir como rotoscopia, digamos, Vals con Bashir alcanza a tener un poquito a veces más de estética 2D, pero la de Sabogal sí se siente muy rotoscopia debido a lo que es el motion capture que se realizó. Excelente recomendación, Ale, gracias. Espero que la disfruten todos, chicos. Si está fuera del radar, seguro en Escúchalo en 1.5 lo vas a encontrar. Tu podcast favorito de obras B-listers. Bueno, y así llegamos al cierre de este primer episodio de la segunda temporada de Escucharlo en 1.5, que aunque mucha gente esté pidiendo que no hagamos más y nos tiren con tomates por la calle, yo quiero saludar a ese oyente de incógnito que nos escucha desde Bélgica, que no sé quién es, pero tiene un montón de escucha de Bélgica. Yo le agradezco que nos escuche. Claramente no debo hablar español porque por algo nos escucha, pero le agradezco un montón. Te amamos, amiguito. Le deben gustar nuestras voces. O le deben gustar nuestras voces, o porque es un programa de belga. Claro, sí, bueno, si le gustan nuestras voces, hay gente que le gustan cosas peores como que le hagan pis encima, ¿no? Así que, ¿qué podemos decirle a él que nos escucha a nosotros? Pero bueno, nada, agradecemos un montón a todos los que nos escuchan. Espero que les haya gustado este capítulo. Se llevan varias recomendaciones, más allá de las obras que por ahí usamos como ejemplo de este tema. Y si tienen sugerencias de otros temas u otras obras que les gustaría que mencionemos, además está decir que los vamos a estar leyendo en nuestro Instagram o en los comentarios que dejen en el episodio. Prometemos no tardar 3 meses esta vez para el próximo. Promete cosas que puedas cumplir, Nicolás. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Ojito que el próximo episodio ya puede estar la tercera temporada. Claro, tal cual. Un episodio por temporada, tal cual. Bueno, pero les agradezco que hayan llegado hasta acá. Les agradezco a ustedes, Demi, Ale, Nico, que se hayan sumado conmigo, porque si no, claramente yo no podría hacer esto ni en pedo, y no me gustaría hacerlo si no es con todos ustedes conmigo. Así que espero que lo hayan pasado muy bien como lo pasé yo escuchándolos. Como siempre, todo muy rico, Pablo. Un gusto reunirme con ustedes, chicos. Que se repita. Esto... Que se repite. Que se repita, tal cual. Chao. Hasta la próxima. Chao. ¿Quieres más reviews y recomendaciones? Síguenos en Instagram, YouTube, Spotify o tu plataforma de podcast favorita y continúa escuchando nuestros demás capítulos para conocer sobre más obras.